SIVA, Streaming Independiente de Venezuela activa. Humberto Prado, que es representante del Observatorio Venezolano de Prisiones, no pudo estar acá porque recibió información confidencial de que le retendrían su pasaporte a la salida. Vamos a dar la documentación que tenemos y pasar la información siguiendo las instrucciones que el propio Humberto nos ha encomendado. Es decir, una de las situaciones que se ha presentado en el último tiempo es que en algunas ocasiones las personas al salir le retienen el pasaporte o al llegar. Y él en este momento decidió no venir porque tenía una presunción con suficiente información que le permitía valorar esto. Básicamente este año, en el ámbito de la libertad de expresión, es el año en el que nosotros hemos documentado el mayor número de casos desde el año 2002. Hemos documentado 634 casos, con más de 880 violaciones en el conjunto de estos casos, ¿no? Nosotros tenemos un informe que detalla esto, tenemos una base documental con el soporte de cada uno de estos casos, pero quisiera aprovechar este tiempo básicamente para subrayar dos aspectos que están vinculados a esto. Uno es la violencia, los casos en el que hemos acompañado básicamente vinculados a agresiones a periodistas, las enormes dificultades de obtener garantías judiciales para esos casos, ¿no? Es decir, casos como, incluso algunos de ellos se han tenido que ir del país porque han tenido amenazas policiales, los casos no avanzan, los fiscales sucesivamente no quieren asumir la responsabilidad, otro tanto ocurre con los jueces, y hay casos que tenemos desde el 2014, casos que no terminan de resolverse, menciono algunos: Gabriel Osorio, Alejandro Ledo, María Beatriz Lara. María Beatriz Lara tuvo que irse porque la amenazaron unos policías en la región central después de que ella decidió denunciar un atropello policial. El otro caso que hemos tenido este año es que se ha sometido a periodistas y a personas a la jurisdicción militar por expresarse, ¿no? Está el caso, por ejemplo, Carlos Julio Rojas, que es un periodista y que además participa en manifestaciones en la región central del país, fue sometido a la jurisdicción militar este año. Santiago Guevara, que antes en la audiencia lo mencionaron, que es un profesor universitario, está sometido a la jurisdicción militar, es un civil. Y tenemos el caso de Dan Zambrano, una persona que por tuitear, con 300 y tantos seguidores, fue sometido a una pena privativa de libertad durante 60 días sin acceso a los familiares, ni tampoco ni fue presentado a tribunales, ni tampoco le permitieron el acceso a sus abogados. Y además, luego de la salida, absolutamente incomunicado, podemos documentar una tortura, podemos documentar situaciones muy graves, todas ellas denunciadas ante el Ministerio Público y también algunas instancias internacionales. En este momento hay 3 comunicadores que están sometidos a la jurisdicción militar, son del Zulia y están en un tribunal que queda a 8 horas de carretera, en un retén militar, a 8 horas de carretera. 2 de ellos son periodistas, uno es estudiante de comunicación, y es una situación que nos preocupa la jurisdicción militar aplicada a casos de libertad de expresión. Durante este año nosotros documentamos 59 personas que en algún momento fueron detenidas por estar documentando temas de violaciones de libertad de expresión o periodistas, y es una situación bastante importante. De hecho, algunos, por ejemplo, este año, recientemente, el caso de unos periodistas que estaban autorizados a entrar a una cárcel y fueron detenidos, y fueron después presentados a un tribunal. Cosas como esas están repitiéndose con mucha frecuencia. El otro tema es la administración del espectro radioeléctrico y el cierre de medios. Nosotros, durante este año, han salido del aire 49 emisoras de radio, 8 canales de televisión, 17 medios impresos, de los cuales 3 han cerrado definitivamente, y además en algunos casos se han asignado las frecuencias inmediatamente después, sin ningún proceso transparente, claro, que de alguna manera reciba. En temas de peticiones de información, ahí tenemos una situación muy grave. Nosotros hemos hecho más de 32 peticiones, solo quiero resaltar una muy concreta, que es una relativa al lago de Valencia, una situación donde las comunidades están solicitando información, no se las dan y hay un riesgo inminente de posibles inundaciones y no hay respuesta en relación a este tema. Quizás en las repreguntas podemos abundar en algunos otros detalles.
El gobierno de Venezuela, desde la gestión del presidente Chávez y actualmente con Nicolás Maduro, ha mantenido un discurso a favor de los derechos sociales y en general hacia los derechos humanos. Sin embargo, la realidad actual del pueblo venezolano dista mucho de ese discurso. La realidad se caracteriza por la violación reiterada de derechos y en esta audiencia vamos a hacer énfasis en el sistema de represión que ha implementado el Estado venezolano para responder a manifestaciones pacíficas, vinculadas a la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales y derechos políticos. En los últimos 5 años, en el país se ha vivido una situación con altos niveles de protesta, fundamentalmente protesta pacífica. Registramos y documentamos en este tiempo al menos 38.947 protestas en todo el país, donde más del 90% ha sido con características pacíficas. Del total de esas protestas, 29.210 han sido para exigir derecho a la alimentación, derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, al agua potable, a servicios básicos, entre otros. Es decir, más del 70% de las protestas en Venezuela en los últimos 5 años ha sido para exigir derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y de qué forma han protestado los venezolanos? Y reitero, de manera pacífica, principalmente a través del cierre de calles, marchas, paros, huelgas y concentraciones. Frente a ese descontento popular que existe actualmente en el país, la respuesta del Estado ha sido crear un sistema de represión. Desde el 2014, el Observatorio de Conflictividad Social y otras ONG hemos documentado la existencia de un patrón de represión por parte del Estado venezolano que tiende a caracterizar a una parte de la población como enemiga interna o agentes desestabilizadores. Ese patrón evolucionó con el llamado Plan Zamora, liderado por la Fuerza Armada y que además de incorporar a grupos paramilitares para reprimir, integra militantes del partido de gobierno, por ejemplo, a las llamadas VC, miembros del Frente Francisco de Miranda, incluso a los CLAP, entre otros, a la estructura de represión y delación sobre manifestantes y a disidentes políticos. En 2017 es aún más abierta la represión en Venezuela. La incitación al odio con el uso del sistema de medios públicos, las redes sociales y la arenga de funcionarios del gobierno a militares y seguidores, lo cual también forma parte del patrón de represión en la medida en que preconfigura y predispone la acción represiva en un marco ideológico contra un sector de la población. El sistema de represión que hemos logrado caracterizar tiene al menos 10 componentes que identificamos una y otra vez en nuestros informes y reportes mensuales sobre el derecho a la manifestación pacífica en Venezuela. Y es el siguiente. Primero, ataques conjuntos de la Guardia Nacional Bolivariana y civiles armados pro gobierno. Continúa. En la mayoría de las protestas donde actuaron los colectivos armados se registraron manifestantes asesinados o heridos de bala. Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego, práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes, prácticas de tortura, detenciones arbitrarias, detenciones y agresiones en zonas residenciales en horas de la noche, allanamientos sin orden judicial, agresiones a periodistas y últimamente, más reciente, hemos visto el procesamiento de civiles en tribunales militares. Actualmente esta es la situación del sistema de represión que se está implementando en nuestro país. Venezuela está viviendo en estos momentos tal vez la más grave situación carcelaria de toda su historia. Tenemos en la actualidad un aproximado de 100.000 personas privadas de libertad, 45.000 de ellas en centros de detención preventiva, valga decir calabozos policiales que no reúnen ningún tipo de condiciones para tener personas ahí por más de 48 horas y que ha creado un gran colapso dentro de estos recintos. Tenemos actualmente una tasa de 340 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y las condiciones de hacinamiento, tanto en el sistema tradicional que maneja el Ministerio para el Servicio Penitenciario, como en un sistema paralelo que se ha creado, que funciona dentro de todos estos centros de detención preventiva que dependen de las policías y que el Ministerio Carcelario, el Ministerio para el Servicio Penitenciario no reconoce como competencia de ellos, por lo tanto no los atienden. La situación en estos recintos es verdaderamente alarmante. Tenemos una capacidad aproximada de 5.000 cupos para reclusos ahí y tenemos 45.000. Nosotros tenemos una cifra que ronda por el 350% de hacinamiento en estos centros de detención preventiva y aparte de eso hay graves problemas con la alimentación de los reclusos. No hay
no hay comida para darle a los reclusos. Tenemos un informe que lo vamos a consignar ahora. En lo que va de este año, 8 reclusos han fallecido en estos centros de detención preventiva por falta de alimentación, porque no se les da comida. Si la familia no tiene comida para llevarle a las personas que están ahí recluidas, tan sencillo como que no comen, porque el Estado no les proporciona comida a ellos. Hay graves problemas de salud. Casos de tuberculosis. Ahorita hay un brote de tuberculosis en varios de estos calabozos policiales en estados del país, en Táchira, en Zulia, se han levantado, inclusive en el Zulia hay fallecidos, reclusos fallecidos también por sufrir de tuberculosis y que no se les da ningún tipo de atención médica. Hay muchas enfermedades de la piel por las condiciones de insalubridad que viven ahí, VIH, el retardo procesal sigue siendo un problema grave dentro del sistema penitenciario venezolano. El 70% de los presos que tenemos en Venezuela no tienen todavía una sentencia definitivamente firme, todavía no saben si son culpables, inocentes y no han sido llevados a un proceso. Los planes que se han ejecutado desde el Ministerio Penitenciario para atender a estos reclusos verdaderamente no han dado resultado y el hacinamiento sigue siendo grave, y nosotros queremos que la Comisión Interamericana tome muy en cuenta la situación que se vive en estos centros de detención preventiva, que se viven estos reclusos que están en calabozos donde no tienen ningún tipo de atención por parte del organismo encargado de velar por los privados de libertad en Venezuela, como es el Ministerio Penitenciario. En Venezuela, desde el 1 de enero de 2014 hasta esta fecha, a consecuencia pues de las continuas protestas, en general pacíficas, que se dieron contra el poder, contra el gobierno en Venezuela, se han producido 11.989 arrestos de manifestantes, de personas que estaban protestando contra el poder. Es importante destacar, antes de que el gobierno diga lo contrario, que el Foro Penal venezolano no registra dentro de sus estadísticas a personas que hayan incurrido en actos violentos. Estamos únicamente incluyendo en estas cifras a las personas que fueron detenidas en el ejercicio válido y constitucional de sus derechos, particularmente de su derecho a expresarse y de protestar contra el gobierno. 11.000, entonces, 989 arrestos desde el 1 de enero de 2014 hasta esta fecha, de los cuales, hasta este momento, 7.030 personas han sido formalmente criminalizadas. Están en libertad, pero están en libertad bajo medidas cautelares o lo que es lo mismo, bajo medidas de libertad restringida. Pero además de estas personas que siguen formalmente criminalizadas, es decir, que están investigadas penalmente en los tribunales venezolanos por simplemente hacer lo que la Constitución les permite hacer, al día de hoy tenemos 391 personas formalmente certificadas como presos políticos en nuestro país. Y cuando digo formalmente certificadas, lo digo con el aval no solo de nuestra organización, que tiene unos criterios muy estrictos para determinar cuándo una persona puede ser tenida como preso perseguido político, sino también porque estos datos han sido certificados por la OEA y también por el Parlamento Europeo. De estas personas, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 23 de octubre de 2017, 757 civiles fueron presentados ante los tribunales militares. Y al día de hoy, mientras nosotros estamos hablando aquí, 207 civiles siguen presos a las órdenes de tribunales militares en Venezuela por sencillamente hacer lo que la Constitución les permite hacer. Esto es importante porque si alguna prueba existe de que los tribunales militares han sido utilizados en Venezuela como un arma de persecución política, como un arma de intolerancia, está en que el gobierno en este tema no se ha hecho caso ni siquiera a sí mismo. Cuando uno revisa las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia sobre cómo debe manejarse la justicia militar, encontramos que hay varias sentencias de la Sala Penal, incluso de la Sala Constitucional, que dicen textualmente que la justicia militar solo puede aplicarse a delitos de naturaleza militar perpetrados por militares en servicio activo. Y sin embargo, se está aplicando la justicia militar a civiles. Y tenemos en este momento 207 civiles privados de su libertad por motivos políticos en Venezuela por tribunales militares. Pero además de esto, quiero destacar esta realidad y con esto termino.
19 personas, todas ellas categorizadas como presos políticos en el país, todas ellas llevadas a proceso penal por el simple hecho de hacer lo que la Constitución les permite hacer, tienen al día de hoy boleta de excarcelación dictada por los tribunales penales venezolanos, y estas boletas de excarcelación no se acatan, no se respetan. Por ejemplo, aquí tenemos la boleta de excarcelación de Víctor Ugas, desde abril tiene la pena cumplida, y no hay forma ni manera de que el SEBIN, la Policía Política Venezolana, que es la que se niega a cumplir con estas boletas de excarcelación, lo libere. Como en estos casos, tenemos muchísimos en Venezuela que revelan que ciertamente el sistema de justicia y los cuerpos de seguridad están siendo utilizados como armas de intolerancia, como armas de persecución por motivos políticos. Todo esto ha sido consignado ya ante esta digna Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a entregar de todos modos ante la Secretaría todos estos documentos que prueban nuestras afirmaciones. Muchas gracias. El comisionado James Cavallaro, relator para personas privadas de libertad. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a las dos partes por las informaciones. Yo me limito a preguntar por temas relacionados con las personas privadas de libertad. Las cifras que acabamos de recibir de que habría menos personas detenidas en los centros penitenciarios, de que habría espacios, o sea, que 82.000 y 53, que es una información nueva, que sería evidentemente un avance sobre lo que había de hacinamiento en el pasado. Sin embargo, digo, la práctica de la RPPL ha sido en el continente de visitar a los países y documentar a través de las visitas in loco para constatar las condiciones en los centros. Así que reitero lo que he dicho en otras oportunidades a los distinguidos representantes del Estado venezolano, que es el interés de la RPPL de efectuar una visita al país para ver estas condiciones y en este caso para constatar ese avance que acaba de informarnos el distinguido representante. Hay una pregunta de la parte peticionaria de la sociedad civil. Entendí que 70% de las personas detenidas se encuentran en condición digamos, de procesados y no condenados. ¿Está hablando del universo de personas procesadas o solo por delitos en manifestaciones? O sea, 70%, es decir, si hay 50... Entonces, ya, si entiendo las cifras, si estamos... 20.000 privados de libertad aproximadamente, 70.000 todavía están esperando una sentencia. Ok. Entonces ahí quería preguntarles a los representantes, distinguidos representantes del Estado, si son esas las cifras que manejan ustedes. Y ahí, si son, ahí reitero nuestra preocupación con el índice alto y el uso, diría, abusivo de la prisión preventiva, que es un hecho que registramos, la comisión registramos en un informe, dos informes, uno que acabamos de publicar y lanzar, vamos a lanzar mañana en Argentina, sobre el uso excesivo de la prisión preventiva. 70% es una cifra altísima, altísima, de las situaciones más graves en el hemisferio, pero quisiera compartir que el informe, además de registrar las dificultades, las políticas abusivas que no cumplen con la normativa interamericana, también incluye recomendaciones concretas. Publicamos también una guía práctica para reducir el uso de la prisión preventiva, pero quisiera instar a las autoridades presentes, por favor, a reforzar el trabajo en el sentido de reducir esa cifra que es altísima. Y las preguntas sobre el tema de cómo se usa la prisión preventiva en el contexto de las manifestaciones dejaría con mis colegas y con el relator especial. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, James. El relator especial para libertad de expresión, Edison Lanza.
gracias, presidente. Nuevamente agradecer a la representación de la sociedad civil y también del Estado venezolano por comparecer en esta importante audiencia y las informaciones. Esta audiencia tiene como propósito determinar la situación de los últimos 15 meses para, digamos, como insumo para desarrollar un informe país. Así que y el contexto lo conocemos bien, lo hemos tratado en otras audiencias. Voy a hacer algunas preguntas para que nos ayuden a ver si podemos determinar algunas cosas que parece que hay un desacuerdo cuando hay cifras, números, fotos y sabemos la realidad. Sobre el tema de protestas, una cuestión, ustedes decían, bueno, hubo una insurrección. Sin embargo, ningún organismo internacional ha establecido que hubo un conflicto armado, un conflicto interno en Venezuela en estos meses. Ni siquiera creo que ningún organismo del Estado ha declarado un estado de guerra interno. Entonces, cuando veo 11.000 arrestos en manifestaciones, 124 personas fallecidas y según las propias cifras del Estado, de cada 10 manifestantes, un policía. ¿Cuáles entonces las investigaciones que se han realizado? Porque al menos hay un uso excesivo de la fuerza en el marco de estos números. Cada 10 manifestantes asesinados, un policía resultó muerto, lo cual condenamos la violencia, venga de donde provenga, y por supuesto también creemos en las manifestaciones pacíficas, pero hay unos números bastante elocuentes y como aquí la representante del Estado decía, somos implacables con la policía. Me gustaría saber si podemos acceder a las investigaciones de esos 100 asesinatos de manifestantes y los resultados de esas investigaciones. Respecto a los canales de televisión que fueron clausurados y que estaban con, digamos, casas matrices en el exterior, la libertad de expresión en todos los pactos se puede ejercer sin distinción de fronteras. Esto es, las fronteras no son un impedimento para informar sobre lo que ocurre en un país y solo admite la libertad de expresión restricciones muy limitadas y que tienen que ver con situaciones de incitación al odio y a la violencia, incitación a la violencia por razones de odio, en fin, racial, nacional, etcétera. ¿Cuáles fueron los motivos precisos del cierre de más de 5 canales de televisión? ¿Cuáles fueron esas informaciones que a juicio del Estado merecieron un procedimiento y cuáles fueron los resultados de ese procedimiento? También, si la sociedad civil tiene información al respecto, nos gustaría conocerla. Uso de medios públicos. Los medios públicos deben estar al servicio del público y no al servicio del partido de gobierno. Y se ha manifestado repetidamente que es utilizado para estigmatizar a periodistas, opositores, miembros de la sociedad civil y como instrumento de propaganda del gobierno venezolano. ¿Cuál es la programación de los canales y de los medios públicos? ¿Hay pluralismo? ¿Hay participación de la oposición? ¿Hay participación de otros actores que no sean oficialistas? Esa es otra pregunta. Revocación de frecuencias. Hay un estándar internacional muy claro. El simple vencimiento de una frecuencia no es una razón o un motivo para revocar la frecuencia de un medio de comunicación. Tiene que haber concursos públicos, mecanismos y procesos transparentes para que tanto los que estaban emitiendo y quieren seguir emitiendo, porque en general la información que tenemos es que esos 40 y pico de medios de comunicación querían seguir emitiendo, querían seguir en el aire. ¿Cuáles fueron los procedimientos? Si se les permitió concursar por una frecuencia, hubo un procedimiento para que los canales y los medios radiales que estaban emitiendo pudieran seguir al aire. La información que tenemos es que se revocaron y se le dieron sin un procedimiento claro a, en fin, personas afines al oficialismo. ¿Ese es un estándar que les parece adecuado a los estándares internacionales o bueno, hay información que nos aclare esta situación? Detención de periodistas nacionales y extranjeros. Hemos recibido información de, en fin, entre 15 y 20 periodistas nacionales e internacionales que fueron detenidos y en todos los casos los periodistas de, en fin, EFE, Agencia Capa, medios de Brasil, medios de Colombia, en fin, periodistas de varios países han reportado que estaban simplemente documentando situaciones de la crisis social o económica que vive el país o de la crisis política institucional que todos reconocemos. ¿Cuál es esta política? ¿Es una política de Estado, la detención de periodistas cuando cruzan la frontera venezolana para que no puedan reportar esta situación?
Y sobre el uso de la jurisdicción militar para enjuiciar civiles que han participado de manifestaciones. Obviamente esto es un estándar muy claro, la Comisión Interamericana lo ha sostenido en diferentes países, en diferentes circunstancias, y que no es admisible el uso de la jurisdicción militar para juzgar a civiles. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que habría 757 procesos y 207 detenidos, bueno, ¿cuáles son las figuras que se les han imputado y por qué razón se les dio paso a la jurisdicción militar? Y si no hay garantías para que esos casos sean juzgados por tribunales civiles, dado que el Poder Judicial ha mencionado que tiene autonomía e independencia para juzgar estos aspectos. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator especial. Vamos a dar ahora la palabra a ambas partes, hasta por 8 minutos. Sí, buenas tardes. Solamente quería responder brevemente algunos argumentos del gobierno. Son 136 las personas que fallecieron en el contexto de las protestas recientes. De estas 136 personas, 102, y estas son cifras y datos aportados por la Fiscalía General de la República, 102 fallecieron directamente a causa de actos de represión, es decir, a causa de actos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado o de grupos paramilitares o de civiles que estaban actuando en connivencia o con la aquiescencia de estos grupos de cuerpos de seguridad del Estado. 102. No se ha producido ni una sola condena en relación a estos 102 casos. Lo mismo pasó en el 2014, de 43 asesinatos que refleja el Estado, 36 fueron actos directos atribuibles o directamente atribuibles a actos de represión, y de estos 36, 19 casos, y reitero y repito, son cifras del Ministerio Público, eran atribuibles exclusivamente a cuerpos de seguridad del Estado. Solo ha habido condena en estos casos de 2014 en 3 casos. Y es algo que se repite además como patrón, porque si recordamos, por ejemplo, lo que pasó en abril de 2002, vemos que se produjo en aquella fecha 19 asesinatos, y de esos 19 asesinatos, en solo 2 se produjo una condena, de manera tal que 17 casos quedaron en el más absoluto limbo jurídico, en la más absoluta impunidad. Pero además hay que destacar que en esos 2 casos la condena que se produjo es una condena absolutamente cuestionable, injusta, que ha sido incluso objeto de cuestionamientos internacionales, que es la condena que refleja, por cierto, continuamente el Estado como reflejo de lo que supuestamente no debe ser tenido como un preso político. Destacó el Estado también, por cierto, que estaban siendo implacables contra las malas prácticas policiales, y yo me pregunto, ¿qué tan implacables estamos siendo contra las autoridades policiales, particularmente la policía política, que no obedecen las órdenes de los tribunales de liberar a 19 personas por motivos políticos, presas por motivos políticos? No se mencionó absolutamente nada de esto. Aquí están sus nombres, el sitio en el que están recluidos, la fecha en la cual fueron liberados y todavía están presos en este momento. Solamente quería destacar, y cierro con esto, perdonen, que es cierto, se está utilizando la prisión preventiva como un arma de castigo, se busca convertir al proceso en un castigo en sí mismo, y por eso es que solamente del grupo de presos políticos que nosotros tenemos acreditados, menos del 5% ha sido condenado, y por ejemplo tenemos tribunales, el caso de Carlos Pérez, preso el 8 de mayo de 2014, tiene desde el mes de abril 6 meses que no da despacho, y Carlos Pérez sigue detenido en las instalaciones de la policía política sin juicio. Sí, yo quería brevemente refutar las cifras que da el Estado venezolano sobre la capacidad de las cárceles actuales de 83.000 plazas. Las cifras que manejamos desde una ventana de libertad no se asemejan ni a eso ni cercanamente. Y hay 2 cosas que quiero aclarar. Desde que se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario hace 6 años, se han cerrado 6 cárceles y se han abierto 3 nuevas. Aquí nos están hablando de que hay aproximadamente 25.000 cupos de sobra en los recintos carcelarios, pero reconocen hace un rato que en los calabozos policiales hay una sobrepoblación y que van a trabajar en eso. Es totalmente incoherente
que los calabozos policiales estén abarrotados y que ellos aleguen acá que hay 25.000 cupos de más dentro de las cárceles venezolanas. Eso, según los datos que maneja Una Ventana de la Libertad, es completamente falso. Sí, uno como venezolano escucha el relato de los representantes del Estado y nos preguntamos, bueno, pareciera que son dos países, ¿verdad? Ustedes tienen una realidad muy distinta a la que ve el resto de los venezolanos. Por eso, por ejemplo, dicen que hay una disminución de 39% en los delitos. Es una cifra que a mí me sorprende como venezolano porque no es lo que vivimos en nuestro país. Por eso es muy importante que exista la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda hacer una visita en loco a nuestro país, para que realmente se verifique la situación de derechos humanos y qué es lo que está pasando en Venezuela. Porque a veces se presenta acá un escenario o unos informes que traen ustedes que realmente no se compagina con la realidad del pueblo venezolano. Yo creo que es muy importante que el Estado venezolano tenga una política de transparencia y creo que la viceministra hablaba del tema de criminalidad. Una de las situaciones que hay es que en Venezuela no hay acceso a la información de criminalidad de manera oportuna, que sea accesible, que permita que la sociedad venezolana pueda auditar esos datos, pueda reflexionar sobre ellos, pueda compartir el diagnóstico, pueda incidir en las políticas. Entonces yo creo que es importante que haya transparencia. Desde hace mucho tiempo eso no se da. Nosotros hemos litigado un caso sobre este tema y no hemos podido lograr acceso a la información de estos datos, incluso a otra serie de datos que genera el Estado venezolano, que de alguna manera sería muy importante. Yo quiero reiterar que nosotros documentamos todos los casos, nosotros no pedimos ningún carné político, defendemos el derecho universal a la libertad de expresión y documentamos todos los casos. Lo que no hacemos, y si quieren lo podemos hacer, podemos preguntarle cuál es la ideología política, pero nosotros básicamente documentamos todos los casos y acompañamos a todas las víctimas que quieran ser acompañadas, documentamos todos los casos. El Estado es el que tiene la obligación de investigar y sancionar todas esas agresiones a los periodistas y por lo tanto lo que debería venir a decir acá es, hemos investigado este caso, estos son los responsables, esto fue lo que dijo el tribunal, esto fue lo que se hizo para reparar el daño, esta es la política que estamos implementando para evitar las agresiones a los periodistas. Además, el otro tema en un Estado que administra cuál es la información que yo puedo acceder está llegando a unos extremos francamente inaceptables. Por ejemplo, la semana pasada un profesor, Simón Rodríguez, le quitaron una serie de libros unos funcionarios en la aduana porque consideraban que esos libros eran conspirativos. Es decir, ¿a cuenta de qué? ¿Quién define que un libro es conspirativo? Además eran unos libros básicamente de tradición de izquierda, entonces tenemos una serie de funcionarios que se dedican a administrar el pensamiento. Eso entra en contradicción con lo que estábamos hablando antes en relación a los principios universales, a la necesidad de la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra. Es decir, hay contradicciones evidentes entre la dimensión de decir y además definir por qué podemos ver un canal o no. ¿Quién define eso? Es decir, ¿por qué no lo podemos definir los venezolanos? ¿Por qué los venezolanos no podemos decir qué canal queremos ver? ¿Por qué tenemos hoy en día ninguna opción para ver canales internacionales de información en español? Porque se ha definido que sencillamente un ente del Estado define por la sociedad venezolana qué es lo que puede ver y qué es lo que no puede ver. Eso no es una tarea del Estado. La sociedad venezolana tiene el derecho a definir y escoger la información que quiera. No más censura. Sí más información. SIVA TV.